Disrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Catalina Montero y Matías Serrano te damos la bienvenida a la cuarta temporada de Irrupciones en el MAC. Tras un receso de algunos meses retomamos nuestro podcast de siempre con 3 invitadas cuyo trabajo y tesón representan una contribución clave para pensar el lugar de las mujeres en las artes visuales en Chile. Esta tarde nos acompañan Varinia Brodsky, coordinadora del área de artes visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Karen Cordero, historiadora, curadora y escritora feminista México-norteamericana, y María Iris Flores, historiadora del arte e investigadora chilena, quien acompañó a Varinia en el desarrollo y puesta en circulación del libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020. Lanzada a fines de septiembre pasado, podemos adelantarles que esta publicación no tiene precedentes de igual naturaleza. Un recorrido exhaustivo por la creación de 55 artistas y 6 colectivas cuya producción más identitaria se concentra entre 2010 y 2020. Y cuando nos atrevemos a decir que se trata de una publicación sin precedentes, es porque apenas un rastreo bibliográfico nos ubica de plano en la ausencia de este tipo de esfuerzos en nuestro país, ya sea porque es más habitual que la investigación se concentre en la academia, porque los catálogos razonados no dan simplemente cuenta de este tipo de corpus y corte temporal, o porque nadie en buenas cuentas se anima a cubrir tal número de exponentes, pero principalmente porque impulsar un proyecto así de ambicioso y heterodoxo, precisamente bajo el signo promisorio de las transformaciones sociales, culturales y políticas que Chile experimenta aquí y ahora, no puede haberse consolidado sin el desparpajo y la visión de futuro que ya antecede a quienes deseen continuar esta huella. Se sumaron desde el comité editorial las historiadoras del arte chilenas Gloria Cortés, Carolina Olmedo y Soledad Novoa, y 21 investigadoras y curadoras a cargo de los textos correspondientes a las distintas artistas reseñadas, cuyos cruces se organizaron en los siguientes núcleos de sentido: materialidades y linajes, imaginarios inconclusos de lo público, resignificación de saberes, la simulación como herramienta para torcer lo dominante, nuevos mundos, futuros posibles, la memoria de los territorios, el cuerpo como cartografía de resistencias, disuadir los centros, identidades y orígenes habitados, y contra la deshumanización. Sin más, te invitamos a acompañarnos esta tarde en esta 36ª entrega de Irrupciones en el MAC. Después de esta presentación de nuestras invitadas de este primer capítulo de la cuarta temporada de Irrupciones, que ha sido un lujo poder realizarlo junto a María Iris Flores, Varinia Brodsky y Karen Cordero, que se está conectando desde México, vamos a comenzar esta conversación planteando un poco, y una pregunta abierta, planteando un poco cuál es, a juicio de ustedes tres, porque Karen también ha sido invitada a observar de alguna manera esta producción, esta publicación, y lo hace desde un contexto latinoamericano de iniciativas, producciones editoriales, es decir, esa mirada ancha y larga que permite un poco entender cómo es que se inscriben ciertos fenómenos, porque no queda corto decir que esta publicación responde a un fenómeno y constituye un hito en sí mismo. Entonces la pregunta para primero Varinia y María Iris, pueden hablar cuando quieran e interrumpirse, y también para Karen, es cómo ustedes leen, detectan, construyen la convicción de que este es el momento para una publicación de estas características que reúne a más de 80 creadoras, tanto de textos como de obra artística, ¿no? Y que por lo tanto son 80 variables reflexivas y toda esa eh, multiplicación y cruces que eso significa, ¿no? O sea, el lector
la lectora, los lectores van a poder percibir nítidamente y muy pronto la potencia de este hito, de esta publicación. Yo quiero hablar de esta publicación como un hito, ¿no? Porque se encadena con otras tramas. Pero quiero saber cómo ustedes detectaron, cómo se formaron la convicción de que este era el momento para esta publicación y para también romper ciertos cánones editoriales, ¿no? Es decir, como ir más allá. Pero de eso vamos a hablar después, pero el hito, configurar un hito no es tarea fácil, implica una serie de procesos previos que van convergiendo, pero también necesita una voz política muy nítida, muy nítida. Y eso también implica, por supuesto, tejer las problemáticas al interior de las institucionalidades, porque esta es una publicación que surge o tiene lugar, se hizo un lugar desde la institucionalidad pública, ministerial específicamente, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Estado de Chile. Pero lo más importante, creo, para nuestra conversación, para iniciar esta conversación, es saber cómo es que se determina, ya no solo se percibe, se intuye, se determina que este es el momento. Yo creo que, bueno, Karen Cordero en su texto que está inserto en la publicación habla un poco de eso en términos como de región, ¿no? Latinoamericana, incluso más allá. Hemos venido, bueno, no solo siendo testigos, sino protagonizando unos movimientos sociales, feministas, etcétera, ya hace años, digamos, que han tenido como una fuerza inédita en Chile, al menos los últimos 4 o 5 años, creo yo. Entonces, junto con eso, bueno, no es casual que las trabajadoras de este ámbito también hayamos tomado una posición sumamente como consecuente a eso, ¿no? No por ser trabajadoras de las instituciones estamos fuera del debate público, ¿no? Sino todo lo contrario. Y creo que allí hay como una responsabilidad incluso mayor. Entonces, cuando como equipa nos empezamos a colaborar desde la interinstitucionalidad con el MAC, Bellas Artes, otras tantas independientes y empezamos a generar la necesidad, digamos, de ponernos en relieve. Bueno, este libro responde a una construcción desde ahí. Y por supuesto que se consolida de alguna manera en la revuelta, ¿no? Es una respuesta también a la revuelta de octubre de 2019, que ahora estamos de aniversario, digamos, o de conmemoración. Entonces, claro, como instituciones, sobre todo desde el ámbito de las artes y las culturas, no podemos estar fuera de esos debates, no podemos mirar para el lado, y a pesar de las complicaciones internas políticas que podamos tener, tenemos que tener la capacidad y el deber de defender estos contenidos. O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad mayor eh, por estar en ese lugar de privilegio, y me parece que bueno, que si uno no es capaz de defender este tipo de cosas, la verdad es que más vale hacer retirada, porque no tendría sentido. Entonces, eso diría como para partir y para pasar la posta a mis compañeras que están aquí, dejar la idea de que responde a un momento histórico del cual somos todas partes, todo es parte de un cambio de paradigma, ¿no? Y ese cambio de paradigma es cultural, es decir, una constitución liderada por una presidenta mapuche en una elección paritaria, digamos, o sea, me parece que efectivamente tenemos que estar no detrás, sino acorde a cómo sociedad estamos construyendo.
María Iris, tú te has dedicado muchísimo tanto a la investigación como a la gestión, a la gestión y a la investigación, la curatoría, etcétera, en trabajo permanente con artistas, ¿no? Desde un espacio no institucional, aunque es un poco raro decir eso si uno piensa que las instituciones no son estas infraestructuras, ¿no?, que se imaginan, tipo mausoleos, etcétera, sino también eh, son porosas y también están en un plano más bien líquido. Y es por eso que quería preguntarte, em, ¿por qué para ti esta publicación que viene recogida como en un ciclo político, ¿no?, en un ciclo cultural y político, recogida desde una institucionalidad compleja, un Ministerio de las Culturas en Chile que no termina de todavía de construir su propio rol rector, a pesar de que tiene la institucionalidad jurídica para hacerlo? En fin, hay un campo de lo cultural en la administración pública que al final significa administración de los saberes, ¿no?, y de las relaciones societales, donde tú también has participado desde ese afuera, ¿no? O sea, si uno dice esa dicotomía, has estado afuera de esta institucionalidad sacrosanta estatal, pero por otro lado, puedes inocular, puedes infiltrarte y puedes conversar desde estos espacios reflexivos que también se generan como conectores de esa misma institucionalidad. Entonces, vuelvo a la pregunta sobre por qué este momento. Hay una aura, digamos, hay un momentum, podríamos decir, que es aquí y ahora, y que recoge este proceso que dijo Varinia. Tal vez tú nos puedes decir algo sobre ese momentum, que es para ti ese momentum. Yo coincido con el comentario que haces respecto de cómo se conciben las instituciones. O sea, como que las instituciones son espacios en disputa, finalmente, y que sujetos individuales pueden dar esas disputas dentro de las instituciones, y esas disputas quizás no siempre van a resultar de la manera en que se espera, porque la institucionalidad en verdad es una máquina muy grande que a veces suele comerse cosas, pero mi apuesta en el fondo desde los proyectos individuales siempre ha sido como conectar con esos lugares, porque también son los lugares que le pertenecen al arte y es el lugar en el que estamos circunscritas, entonces como, ¿por qué dejarlo de lado? Y en esa misma línea, poder vincularse al Estado me parece muy importante y creo que mi deseo o mi interés inmediato con este proyecto cuando Varinia me convoca tiene que ver justamente con reconocer el trabajo de las mujeres que están ahí. O sea, yo participé del editatón como participaron cientos que fueron ahí con su computadora a hacer una entrada a Wikipedia. Escribí sobre algunas artistas y me parecía una iniciativa como fabulosa, muy estimulante y al mismo tiempo me generaba dudas esto de que nos uniéramos solo en torno a ser mujeres. Como que eso a mí me parecía problemático, pero también con el tiempo y en el mismo trabajo con Varinia en el proyecto y también en relación al momento histórico que estamos viviendo, tiene un sentido. Porque por primera vez en mucho tiempo reconocemos como que estamos en el lugar del otro, o sea, de lo otro, como que en el fondo venimos a ser el complemento de la norma patriarcal y se constituye en esa otredad que también, bueno, en una matriz colonial y de género, hay muchos otros que aparecen, pues, como que podemos pensar en las identidades indígenas, por ejemplo, las identidades trans, entonces como las mujeres en ese sentido tienen como un rol de reconocer la historia de otras mujeres, pero al mismo tiempo de empezar a gestionar este propio presente y creo que eso es lo que se ha ido viendo en los últimos años. Y yo creo que el momento del libro, me parece muy importante que Varinia lo piense después de octubre del 2019, porque no sé si tampoco la institucionalidad previo a eso hubieses como soportado los contenidos del libro, porque de alguna manera hay un cambio de paradigma en el que ya no pueden seguir negándose a todas esas problemáticas que emergen desde el mundo social.
Entonces, ahí hay una apuesta desde Varinia o Gloria o Sole, quienes trabajan en las instituciones, por reconocer eso, de lo que también son partes, y en el fondo no es que ellas estén mirando en una oficina lo que está pasando allá afuera, sino que también están involucradas. Bueno, lo mismo sucede contigo en el MAC. Entonces, como yo que estoy desde afuera y veo como la posibilidad de vincularme a estas mujeres y sus estrategias, obvio que digo que sí. O sea, como creo en la posibilidad de ir cambiando las cosas desde dentro. O sea, siempre lo he creído. Y por ejemplo, la universidad mucho tiempo fue un lugar al que no tenían acceso personas como de ciertas clases sociales. Por ejemplo, yo soy la primera profesional de mi familia y también yo por ejemplo, nunca pensé en no ir a la universidad porque no era la institución a la que pertenecía mi clase social, por ejemplo, o a la que le correspondía. Entonces, en el fondo, se van generando una serie de cambios, se van abriendo los espacios y hay que irse tomando nomás. Karen, tú planteas algo muy bonito en tu texto que acompaña todo el corpus introductorio a esta publicación, y hablas de lo intergeneracional. Ahí, entre tantas cosas que dices, hablas de una especie, o yo lo interpreto como una especie de red intergeneracional. Me lo mencionas un poco al pasar, pero me detuve porque me hizo mucho sentido. Acompaña, es como una adjetivación de otra cosa que estabas desarrollando. Pero me detuve porque me caló mucho, que es justamente esta textura, este tejido, que no es solamente en red, de si uno lo viera, ¿no?, como un diagrama, uno mira la red, ¿no?, como una especie de mirada en dron, mira la red y su efecto rizomático, pero además es volumétrico, tiene densidad, tiene tiempo, no es solamente un diagrama bidimensional, digamos, es un diagrama tridimensional. Y la tridimensionalidad justamente tiene que ver con espacio-tiempo, y ahí el espacio es nuestra Latinoamérica, podríamos decir, si uno lo quiere recortar un poco. Y ese espacio es tiempo también, porque hay esta estructura del ADN, que es justamente lo intergeneracional, ¿no? Estamos conectadas. eh, Tú haces un excelente relato de cuáles han sido los ciertos hitos, ciertos actores, eh, ciertas agencias que se fueron desarrollando en los últimos años en la región y que permiten ver un poco cómo fueron haciendo eclosión de manera sincrónica desde los 70 que tú hablas más específicamente. Entonces, la pregunta por el momento de esta publicación me sigue rondando, porque no es posible pensar esta publicación sin Polvo de Gallina Negra, sin Loti, sin Cecilia Vicuña, sin las tecnologías, digamos, trabajadas desde el propio como lenguaje de producción y en distintos niveles. Entonces, toda esa trama eh, hace pensar en un momento. ¿Cómo es este momento para ti desde la perspectiva de estos ciclos, ¿no? De la producción de artistas mujeres latinoamericanas? Mira, creo que es muy importante la decisión que tomaron las colegas de enfocar el libro hacia la generación de 2010 a 2020, ¿no? Creo que eso es muy importante porque, no porque todo lo anterior obviamente no es importante, pero porque justamente muestra esta fuerza actual y de alguna manera las consecuencias de este proceso al que ya aludió Varinia, de que pues lleva, bueno, podríamos ubicar la temporalidad de muchas maneras, ¿no? Pero para generalizar, sobre todo desde el movimiento feminista, desde los finales de los años 60, principios
los años 70, ¿no? Que lleva de alguna manera generando esta pregunta, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Para retomar las palabras de Linda Nochlin. Y creo que justamente lo que ha ido pasando en estos años es justamente ir desde diferentes estrategias, mostrando, indagando y haciendo palpable la presencia de mujeres artistas, pero también, y creo que esto es fundamental, que desde analizar la historia del arte, la producción artística, desde la otredad, desde las preguntas que surgen desde la cotidianidad de las mujeres, desde el postulado de que lo personal es político, ¿no? De alguna manera nos surge otra mirada y otra manera de narrar la historia del arte, ¿no? Entonces esto creo que es fundamental y justamente creo que este libro, tanto en las elecciones de contenido y estructura que tomó, como en la integración de diferentes voces, ¿no? De diferentes protagonistas en él, de alguna manera está mostrando esto, ¿no? Que de alguna manera ya pasamos y seguimos pasando porque no se han solucionado los problemas por un proceso de insistencia en la importancia en incluir, en mostrar, en decir que sí, ahí estaban muchas mujeres artistas que no habían sido reconocidas. También pues ha hecho patente un proceso de mujeres artistas ligadas con el feminismo, de hacer diferentes propuestas desde el cuerpo, desde sus voces particulares, de incluir otras temáticas que no habían sido presentes en el arte, ¿no? Pero al tomar la decisión de tomar este panorama actual, vemos justamente esta fuerza que de alguna manera es consecuencia y también contribuye de una manera extraordinaria, ¿no? a, pues podríamos decir, un entusiasmo, con una contundencia a mostrar que sí es posible hacer las cosas de otro modo y mostrar otros modelos de hacer arte y también en el libro mostrar otras maneras de hacer una historia del arte, una crítica de arte que no siguen, como mencionó María Iris, estos modelos patriarcales y justamente pues poner enfrente de un público amplio, ¿no? Incluso desde una plataforma estatal, otras posibilidades de estructuras sociales, de entender nuestras relaciones con nuestros entornos, de entendernos como seres políticos, no de una forma, podríamos decir, tal vez convencional, dogmático, ¿no? Sino las múltiples maneras de ejercer una voluntad política de construir, pues, otro mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que esa cualidad de un lado como utópica, pero por otro lado, muy real, muy presente. Es algo muy importante para este libro. Y bueno, para regresar justo a tu pregunta sobre lo intergeneracional, creo que entonces la decisión de enfocarse sobre esta generación emergente, creo que de alguna manera da mucha fuerza como da fuerza a toda la revuelta política, las manifestaciones masivas feministas, ¿no? A, a la convicción de que pues hay un cambio que se ha ido gestando y ya está ese cambio, ¿no? Desde luego hay que seguir trabajando en él, pero es algo que ya está pasando, ya está aquí y reconocer eso y bueno, de un lado disfrutarlo y por otro lado hacerlo disponible para eh, que se crea como un diálogo con él, que no se haga el diálogo siempre desde la queja, digamos, cuando no estamos presentes, etcétera, sino decir, sí estamos presentes y esto es todo lo que se está haciendo. Y creo que a las generaciones anteriores, que pues llevamos tiempo trabajando en esto también da un enorme gusto, ¿no?
esta posibilidad de ver justamente todas estas nuevas cosas que están pasando y la posibilidad de establecer un diálogo y una conversación con todas estas nuevas protestas que van más allá, que ya no tienen enfrente de manera tan directa algunas de las trabas que había pues en los años anteriores, ¿no? Ver que ya sí se está construyendo algo y que se puede construir en conjunto. Bueno, muchos hablamos de que este momento es, este presente es un presente de transformación, yo diría hasta en gerundio, en el sentido de que, como tú dices, estamos atestiguando, está ocurriendo ahora, ya no solo como deseo, un deseo largo, histórico, que ha ido escalando, pero muchas generaciones estamos teniendo de alguna manera el privilegio de atestiguar algo que ocurre transgeneracionalmente y de manera translocal, es decir, no son casualidades, ¿no? Son acumulaciones, como podríamos decir, intensas acumulaciones. Eh, Quería llevarlas también hacia, tú mencionaste, Karen, algo, mencionaste justamente la estructura del libro. Y es algo que yo quiero destacar y quiero preguntarle a María Iris, a Varinia, cómo es que fueron estructurando estos nodos, estos núcleos, podríamos decir. Porque lejos de tener un afán historiográfico, para simplificar un poco las cosas, lo que se hace es tener una especie de sensor del tiempo del momento presente. Y ese sensor, la idea es que detecta, percibe, siente lo que está ocurriendo en términos de producción actual, pero abre a las voces, ¿no? Ya no es un sensor como un instrumento propiamente tal, ¿no? Que dice, ok, voy a mirar este corpus de obras y las voy a tratar de integrar a algún canon historicista, sino más bien el sensor opera desde de relaciones más afectivo-políticas y con una mirada desde el presente. Por lo tanto, las producciones y los artistas hablan por sí mismas y quienes escriben también hablan en el presente. Por lo tanto, esta distribución de nodos parece muy sugerente porque no es solo temática, ¿no? No es temática, es más bien un cruce, una cruza de intereses, problemáticas y afectividades con la producción artística. Y cuando digo afectividades no me refiero a relaciones solo interpersonales, sino a las construcciones del sujeto político, cultural y a las hacedoras de la propia, es decir, la construcción de realidad, de mundo. Entonces, cuéntenos muy brevemente, es un poco capciosa la pregunta, pero cuéntenos un poco por dónde hicieron estos núcleos y propusieron estos núcleos, porque ya no es solo territorio, por decirlo así, ¿no? No las proponen como categorías cerradas, las proponen justamente como categorías abiertas. Entonces, quisiera entrar en esos matices junto a ustedes. La producción de las artistas que está en el libro nos presentaba un desafío. O sea, el mismo libro en sí fue un desafío porque tienes toda esta producción que es una producción de arte crítico, independiente de cuál sea el lugar frente al que están situándose las artistas, puede ser, no sé, la problemática medioambiental o la problemática de género. Entonces, ¿cómo hacerle juicio? No es eso lo que quiero decir, como hacerle justicia en el fondo a esas problemáticas que las mismas obras nos están planteando. Entonces, previo a la configuración del libro, en las discusiones con el comité, tratamos de mirar, me acuerdo que armamos como una cartografía para situar un poco las obras, y luego, cuando ya teníamos los textos y las obras, esos núcleos fueron saltando como
casi por sí solos, o sea, como que los vimos con Varinia y les fuimos dando nombre, fuimos redactando estas pequeñas introducciones porque nos interesaba también que nuestra lectura no fuese asfixiante. O sea, esto es una propuesta de lectura para este presente, que lo hacemos como editora, pero esta propuesta de lectura se desborda. O sea, como que la idea del desborde en torno al libro fue algo que nos interesó mucho también porque no están todas las artistas que están produciendo arte crítico en el presente y quizás no están tampoco todas las problemáticas que interesan a las artistas en el presente. Son 10 núcleos, pero también al leer el libro tú te das cuenta cómo esos núcleos se interpelan entre sí, cómo un artista que está siendo leída, por ejemplo, desde esta idea de resignificar los saberes, perfectamente podría estar siendo mirada desde nuevos mundos, futuros posibles, o sea, como esos cruces están y la idea de generar esta lectura editorial tenía que ver con eso, como con hacerle justicia a las obras, a la escritora y también a las discusiones con el comité editorial, porque esas discusiones fueron muy productivas y problemáticas también para nosotras y la manera en que entendíamos el libro. Y creo que la idea de lo abierto también, o sea, porque en el fondo esto tiene la manera en que nosotros abordamos el libro es una concepción feminista de cómo se escribe una historia. O sea, como ya, una cosa es enunciar el lugar del feminismo, otra cosa es que se pueda leer ese feminismo, pero la idea en el fondo de tratar de hacerlo más horizontal posible, que en el fondo todas quienes escriben tengan su punto de vista en su texto y al mismo tiempo nos hayan ayudado a armar este listado, fue la manera como feminista que tuvimos de, ¿cómo se dice?, horizontalizar la propia producción del libro. Y también, ya para darle el paso a Varinia, el libro tiene además 2 textos muy importantes, que es el de Karen, que como ella decía, me gustó eso que dijo, que como que pertenece a otra generación y ha sido un aporte para la lectura feminista de la historia del arte en Latinoamérica. Yo leí a Karen hace muchos años y fue muy, muy estimulante conocer, por ejemplo, esta compilación que hicieron e ir encontrándose con que habían otras personas que tenían estos intereses, porque particularmente en mi escuela de historia del arte no me encontré nunca con el feminismo, o sea, fue después como por las amigas, mis amigas que no eran mujeres, tengo que hacer mención a eso, sino que eran disidentes sexuales, que en el fondo me fueron mostrando lecturas, sí, de escritura de mujeres, donde uno se va como involucrando. Y ahora, claro, la palabra feminismo está más en el espacio público, pero eso también ha sido un proceso que se lo debemos a otras, y por eso mismo está el texto de Karen, que da esta mirada regional, y el texto de Carolina Olmedo, que recoge la producción de artistas desde los 70 hasta los 2000, porque también hay otras artistas que aún están activas, pero que no necesariamente se vinculan a la generación que conformó el corpus del libro, pero esa producción también es importante. Entonces, en ese sentido, igual el libro es ambicioso, porque quiere como decir que están pasando todas estas cosas. O sea, por una parte, nos debemos a estas otras mujeres que han ido con su producción abriendo puertas, armando caminos, y por otro lado tenemos a todas estas otras que se vinculan con este presente agitado y que está agitado hace mucho tiempo, o sea, desde, no sé, lo podemos decir desde la revolución de los pingüinos, el 2006, o sea, como que hay una serie de hitos, hay gente que nunca ha dejado de marchar, que no se conformó con que hubiese una transición democrática y siempre han estado insistiendo. Entonces, en el fondo creo que el libro se debe a todo eso, como que, y ahora sí que cierro, lo juro, por esta misma como gran cantidad de materiales que el libro tiene y lo extenso que es, me parece que es súper importante leerlo, porque como surge mucha crítica por el solo hecho de que el libro aparezca, y está bien,
obvio, es esperable, lo sabíamos, pero la invitación también es a que lean el libro, a que lo conozcan antes de odiarlo por su sola existencia, porque intentamos hacer como lo más amplio que se pudiera y también decir que creemos que pensar que este libro como va a cancelar la historia del arte de las mujeres, o sea, la va a cerrar, como va a decir, esto es lo que, lo que han producido las mujeres en los últimos años, es una manera patriarcal de concebir la historia. O sea, creer que un solo libro te va a decir lo que está pasando, es muy patriarcal entenderlo de esa manera. Y eso es algo que hemos problematizado con Varinia en nuestras discusiones post existencia del libro. Post lanzamiento. Bueno, por eso, de alguna manera, disculpa, he insistido con esto del momento en que surge, porque cuando se percibe la potencia de una iniciativa y que surge, que es indiscutiblemente facturada, realizada en un momento, que es más que una coyuntura, es ese ciclo. Lo que está haciendo ese hito es abrir y no obturar. Y abrir es un vértigo, ¿no? Y de alguna manera estoy dentro del canon, estoy en la lista, pronto deja de tener un poco sentido porque lo que se hace en este hecho político, porque creo que es más que un gesto, por eso hablo de esta publicación como un hito, que va a empujar a otras publicaciones. Puede ser una edición siguiente a otro momento, pero va a irradiar y va a empujar justamente esta lectura compleja que tú señalas. Y quiero mencionar los núcleos que ustedes fueron estructurando. No los voy a mencionar todos juntos, solamente voy a mencionar de 3 en 3, tal vez para empezar a trabajar en torno a eso, a conversar un poquito sobre eso. El primer núcleo que ustedes plantean habla de explorar las matrilinealidades y los linajes, ¿no? Es decir, se trata de obras de artistas como Paula Coñatán, Gabriela Carmona, Ana Blanchard, Kimberly Halliburton, Andrea Herrera, Dani Negri, Cecilia Flores, en esa constelación de los linajes, ¿no? Otro núcleo es imaginarios inconclusos de lo público. Interesante acá, imaginarios pero inconclusos. Un imaginario puede ser inconcluso, más allá de que refiere a lo público. Un imaginario inconcluso suena muy, muy interesante. Ahí están Pilar Quinteros, Camila Ramírez, Caterina Oñate, Jessica Briceño, Constanza Urrutia, Angie Saiz y Antonieta Clunes. Y el tercer núcleo que quiero señalar por ahora es la resignificación de los saberes, ¿no? Ahí está Rosa Valdivia, Marcela Huitraiqueo, Nayadet Núñez, Constanza Piña, Gabriela Rivera y Nido Textil. Tal vez podríamos comentar no a uno, pero un poco solamente lo señalé para que quienes nos escuchan entiendan un poco la constelación, las constelaciones que ustedes fueron armando, que no son correlativas, son diferentes, son espesores diferentes. Varinia, ¿qué nos podría comentar sobre estos nodos, estos primeros 3 nodos? Los linajes, el espacio imaginario inconcluso. El trabajo que hicimos con Mai, la verdad es que fue tomando una naturalidad, yo creo, en el propio desarrollo del libro. Entonces, de alguna manera, estos núcleos que nosotras fuimos como creando son formas que para nosotras era una manera de comprender desde las lecturas que las escritoras nos proveyeron en relación a obras en particular que se estaban proponiendo en esta publicación. Porque no es una manera arbitraria, digamos, de comprender el universo creativo del artista en términos generales, ¿no? Sino particularmente desde dónde se está hablando y cuáles son las obras que se están abordando. Entonces, claro, no necesariamente, como decía Mai antes,
estos grupos, digamos, son grupos cerrados, no son grupos estáticos, ¿no? Son grupos dinámicos. Y de hecho lo que nos fue ocurriendo es que íbamos transitando de un lugar a otro entre estos 10 nodos. O sea, Y nada más lejos que una categoría de análisis, así exactamente, tradicional. sí. Desde dónde podíamos abordar las matrimonialidades, no era mejor tal vez llevarlo al lugar de la resistencia en el cuerpo. También hay una suerte como de decisión editorial en el sentido más político, de querer como, pucha, casi provocar de alguna manera estas temáticas en pos de una producción crítica, en pos de una producción feminista, a pesar de que no todas las artistas se definen feministas. ¿Ah? Hay que hacer esa salvedad en el sentido de que si bien es un libro que tiene una perspectiva feminista, está construida o pretende ser construida como tal, no todas las que están inmersas en el libro necesariamente se definen como tal. Entonces, eh, es decir, nos interesó mucho sobre todo, diría, cuál es salir de alguna romantización, si se podría decir, respecto de lo que se ha entendido como arte de mujeres, de dónde estamos hablando, por ejemplo, de las maternidades. ¿Ah? O sea, cuando, no sé, o sea, una perra es mejor madre, cosas así, ¿me entiendes? Que en el fondo son radicalidades que de alguna manera nos representan y desde ese lugar eh, pienso que estos núcleos nos invitan a interpelarnos también a nosotras mismas. ¿Ya? Bueno, una de las cuestiones que nos interesó, porque además tengo que decir que el diseño gráfico, el diseño del libro propiamente tal, si bien fue realizado por Estudio Vicencio, Paula Barahona, Valentina, y con la dirección de Soledad Poirot, nosotras con Mai también participamos de eso en reuniones varias donde íbamos dialogando a nivel conceptual de lo que queríamos transmitir en el libro. Entonces, por ejemplo, la idea de los nombres en las portadas, esta idea de que los núcleos sean, esta idea de que los núcleos sean en papel mantequilla, en el fondo para nosotras tenía que ver con una representación de alguna manera de una fragilidad de la lectura que estamos proponiendo, ¿ya? De la porosidad, de esa cuestión que no es estática finalmente, que no es un dogma, ¿no? Simplemente es una propuesta de lectura, editorial en este caso. De la porosidad de esa Entonces, lectura, bueno, eso, entonces, claro, o sea, ¿desde dónde partimos? Las mujeres tenemos una revisión política, tenemos un decir en términos de lo público, tenemos utopías en ese sentido. Entonces, de alguna manera, estos núcleos van transitando entre esos pensamientos críticos, entre esas reflexiones. Pero siempre nuestro ordenamiento fue, como te decía al principio, desde la propia lectura que las tanto escritoras como artistas nos estaban proponiendo. Por supuesto, pasado por el filtro nuestro finalmente. Karen, tú señalas en tu texto algo así a propósito de este colectivo, tú de mí, yo de ti, ¿no? Es un poco aludiendo a esa relación, a esta relación recíproca también que se instala en este texto, en esta relación que como dicen María Iris y Varinia, no es binaria, pero hay una relación afectiva no solamente desde los afectos, desde los cariños, desde el conocimiento mutuo, sino en una especie de dialéctica, tú de mí y yo de ti. Ahí hay tomo esa metáfora también, la vuelvo metáfora para preguntarte sobre esta metodología, ¿no? Porque el libro también propone una metodología que también busca romper con ciertos cánones de comprensión, digamos de comprensión, más allá de
las disciplinas históricas, etcétera. Hay una intención profunda de comprensión. ¿Qué es esto? ¿De qué hablan las obras? ¿Quiénes son? ¿En qué contexto? Entonces, tú de mí, yo de ti, me pareció muy, muy, muy ilustrativo de la dialéctica que este método fue proponiendo, de categorías abiertas, porosas, transparentes, no cerradas. Solo estamos abriendo posibilidades, corriendo la bisagra. Bueno, de hecho, bueno, tú de mí, yo de ti es el título de una iniciativa curatorial que hizo una colectiva de mujeres artistas en México hace unos años, ¿no? Y que han ejercido en varios ambientes donde una artista cura la obra de otra, ¿no? Selecciona la obra de otra y los pone en diálogo. Y creo que efectivamente es muy pertinente, como dices, a cómo se hizo este libro, porque es un libro que se hizo en conversación y en diálogo, ¿no? Como han señalado María Iris y Varinia, ¿no? Creo que eso en sí es una pauta importante, ¿no? Porque todavía en la producción escrita está muy presente la idea de la autoría, ¿no? Como autoridad también vinculada con la idea de verdades, de conocimientos cerrados, como mencionaste, ¿no? Con esta idea historiográfica que aludiste al principio de un conocimiento canónico, que lineal, ¿no? Que representa un solo punto de vista, ¿no? Y que es mejor, según los cánones académicos, cuanto más cerrada sea, que el argumento no se puede refutar desde ningún lugar, o por lo menos dentro del escrito, no abre posibilidades para su refutación, no abre preguntas, sino enuncia pues conocimientos aparentemente definitivos, ¿no? Y creo que justamente frente a eso, este libro y muchas otras que también iniciativas que se han planteado sugieren otra historiografía, ¿no? Hay como toda esta corriente de la nueva historiografía, bueno, que ya tiene varias décadas, pero dentro de eso yo creo que las propuestas de una escritura femenina, ¿no? O feminista, ¿no? Justamente abren esta posibilidad de hablar desde los cuerpos, ¿no? De hablar desde la vivencia y de reconocer que nuestro conocimiento siempre está situado y por lo tanto ese conocimiento siempre al enunciar una cosa, claro que deja al lado otra, ¿no? Pero, perdón, déjame tomar un poco de agua. Pero justamente al producir conocimiento en conversación y sobre todo desde una perspectiva eh, dialógica, conversacional, bueno, ya me estoy repitiendo, pero desde una perspectiva horizontal, más bien quería decir, eh, se deja justamente que unas eh, hacen conjunto con las otras, o sea, se ve esos movimientos corales, podríamos decir, esas coincidencias, estas constelaciones que aparecen en el libro, que aparecen en el proceso, ¿no? Como han señalado las colegas, y también se van llenando huecos, uno complementa al otro, no porque se está construyendo algo que pretende ser completo, ¿no? Sino justamente porque desde esas distintas subjetividades se hace como una suma que de alguna manera nos enriquece porque eh, nos confirma complicidades, ¿no? Coincidencias, que lo que vivimos, de lo que experimentamos, no somos solo nosotros como individuos, ¿no? Sino que implica una experiencia de varias que no ha sido enunciada, ¿no? Y por otro lado, pues abre como posibilidades, ¿no? Abre posibilidades de eh,
enunciar nuevas cosas, ¿no? Creo que eso es lo importante de un libro, ¿no? Un libro, bueno, otras formas de enunciación también, un libro, una exposición, es que al decir unas cosas, abre la posibilidad de decir otras que a lo mejor sin esa pauta no hubieran sido posibles, ¿no? La misma manera que la lectura nos produce muchas ideas, muchas preguntas y por lo tanto produce otras lecturas, otras Ujú. escrituras. Creo que la idea de un libro, como han dicho, no es eh, ser dar la última palabra respecto a este tema, que pues desde luego no es posible, como que es una ficción historiográfica justamente, ¿no? Sino eh, abrir una posibilidad para seguir hablando de estos temas, para retomar de manera individual o en diálogo varios de estos nodos de sentido y irlos pues desempacando, poniendo en discusión, ¿no? Y creo que una cosa muy importante también de este libro es hacer visible, Ujú. ¿no? Hacer visible toda esta complejidad y variedad de producción de mujeres artistas, hacerlo visible desde una plataforma que lo articula, desde una mirada feminista, no como han dicho porque todas las artistas sean feministas, sino porque justamente muestra estas otras maneras de escribir, de hablar, de abordar, de conversar con todas estas obras, ¿no? Que también desempacan sus sentidos de diferentes maneras, ¿no? En mi texto menciono la exposición Radical Woman, Ujú. que creo que fue una pauta en hacer visible Ujú. también el arte de mujeres artistas latinoamericanas en una plataforma internacional y creo que tuvo una importancia fundamental justamente al hacer visible tantas artistas que no habían sido vistas en tanto en un contexto norteamericano y europeo, pero también en el contexto de América Latina, ¿no? Muchas veces no nos conocemos entre la producción de un país y otro. Creo que pues en las últimas décadas sobre todo hemos ido reforzando justamente estos diálogos, estas redes dentro de diferentes países de América Latina, construyendo proyectos juntos, escribiendo cosas juntas, y creo que este libro también es una pauta en este sentido, ¿no? Pero sí hace falta desde América Latina, en este caso desde Chile, eh, pues ir como haciendo esas enunciaciones para que el trabajo que se hace y el tanto de crítica, de reflexión, de construcción de historias y la producción artística, por supuesto, se ha visto, y se ha visto no solo como esfuerzos individuales, en una retrospectiva, etcétera, sino en su conjunto, ¿no? Y tenerlo ahí, tenerlo en el libro con textos que lo abordan desde estas diferentes voces, creo que es algo fundamental, ¿no? Simplemente hacer, hacer presente, ¿no? Ujú. Esta producción. Quiero mencionar los siguientes núcleos te estructuran el libro. A continuación de la resignificación de saberes, que fue el último núcleo que mencionamos, el libro da paso a la simulación como herramienta para torcer lo dominante. Luego, nuevos mundos futuros posibles, como ya habíamos mencionado, en esta idea de abrir nuevos imaginarios, de abrir nuevas poéticas, de abrir nuevas posibilidades. A continuación viene la memoria de los territorios, ¿no es verdad? El cuerpo como cartografía de resistencias, disuadir los centros, identidades y orígenes habitados y contra la deshumanización.
en nuestras plataformas de Irrupciones en el MAC vamos a dar cuenta de todas las artistas reunidas en esta publicación y de las escritoras que en esta dialéctica que de tú de mí, yo de ti. Y me atrevo a agregar esta idea de tu voz es mi enunciado, que fue el título de una exposición que realizamos hace unos años en Punta Arenas a propósito de las mujeres Yagán, Kaweskar y Selknam. Esto de tu voz es mi enunciado, ¿no? O sea, es tu voz de la que yo hablo y hablamos juntas. Otro aspecto que quisiera, para ir cerrando esta conversación, Karen, María Iris, Varinia, es justamente el tema de las violencias, ¿no? Es decir, la producción artística, o podríamos decir que tiene la ventaja de poder hablar en lenguas, de poder hablar en códigos, de poder subvertir las violencias desde una poética radical, explícita, no necesariamente sutil, pero a veces transvestida, ¿no? Las violencias en la producción artística sonaría como una especie de contradicción, ¿no? O sea, un poco las artes tienen esa aura poética. Y sin embargo es imposible no referir a las violencias que, como tú dices, Karen, afecta a las cuerpas, afecta al cuerpo colectivo y afecta a las cuerpas en el sentido de que las cuerpas son no un contenedor, sino son un cúmulo de experiencias, ¿no? Lo que ocurre en el cuerpo ocurre en nuestras vidas, no está separado. No hay tal eso de mente, cuerpo, emociones, racionalidad, etc. Eso es más bien derivadas de la filosofía más mecanicista, que nos obligó a separarnos de nuestros cuerpos para despojarnos de nuestro sentido. ¿Cómo entender la violencia contra las mujeres, la violencia de género desde la producción artística? Porque creo que la violencia viene a constituir tal vez uno de los ejemplos más nítidos y que caló globalmente fue la performance de las tesis, pero la violencia está siempre presente, ¿no? De manera cotidiana, subjetiva e intersubjetiva. Por ende, la relación entre las violencias de géneros y la producción artística, ¿dónde la sitúa? Mira, a propósito también de lo que está diciendo Karen y esta pregunta, o sea, a ver, el tema de las violencias es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchas capas porque además atraviesa todo, ¿no? Toda nuestra vida más íntima, personal, doméstica, colectiva, laboral, etcétera. Entonces, para mí, desde este lugar, digamos, me parece que una de las violencias, digamos, más elocuentes tiene que ver con justamente la falta de reconocimiento y la invisibilización de la producción de mujeres. Y en este sentido, claro, los últimos años han habido montones de iniciativas por recuperar esa historia, ¿no? Recuperar esa memoria, recuperar esas producciones y de alguna manera hacer como una restitución a la justicia, digamos, histórica. Eh, entonces, claro, desde ese lugar, este libro viene a tomar una ventaja en cierto modo, a pesar de que, digamos, que no es menor, que no toma lo que está atrás, ¿no? O sea, para nosotras fue clave poder tomar una producción actualizada, donde todos estos temáticas y bueno, y justamente el ámbito de la violencia en términos muy concretos es abordada desde las cuerpas, por eso cuando hablamos de cartografía, como el cuerpo que en el fondo
bueno, constata de un historial de violencias de distinto orden. Cuando hablamos de deshumanización, estamos apelando a la violencia de Estado, a la violencia integrada en un sistema patriarcal. Cómo las mujeres artistas responden, demandan estas situaciones. Entonces, claro, pero hablando de la falta de reconocimiento e invisibilización, también nos teníamos que hacer cargo de las que no estamos reconociendo en este libro, ¿no? Como antecesoras, y que son antecesoras, no estoy hablando de muchos años antes, sino antecesoras de muy recientes, digamos, colegas, ¿no? Entonces, una manera de abordarlo fue a través del texto de Carolina Olmedo, por ejemplo, que intenta tomar de alguna manera estas otras artistas que no están integradas con obra, pero sí son referentes en este sentido, y que son de alguna manera las que a partir de digamos, en el periodo de transición en Chile empezaron a poner estos otros temas más allá del CADA, digamos, de la resistencia a la dictadura, sino desde una relación de una nueva construcción social en esta transición ambigua, extraña, donde Eterna. eterna, y donde las mujeres hemos vivido, bueno, una situación de abuso permanente. Entonces, me interesa dejar ese tema como de cuándo vamos, o sea, por eso es importante este libro, porque es una manera de historiar desde nuestras voces la producción actual. ¿Ah? Entonces, eso a propósito de la violencia histórica, de la falta de reconocimiento e invisibilización. Ujú. Eso quería María puntualizar. Iris. En relación a a la pregunta sobre la violencia, yo quería enfatizar en algo que dijo Varinia, y hay dos núcleos que se hacen cargo de eso de manera clara, que son el cuerpo como cartografías de resistencia y contra la deshumanización, pero también eso se encuentra en otros núcleos. Por ejemplo, el de matrilinealidades habla justamente de la necesidad de recuperar esas historias invisibilizadas, que son otras formas de violencia, como la que mencionaba Varinia, y en esa misma idea de la invisibilización, Cecilia Vicuña dijo algo que me pareció muy importante a propósito de Radical Woman, que mencionaba Karen, que cuando llegaron a la primera inauguración de la muestra, porque itineró entonces en su primera exposición, fue como no nos conocíamos y estábamos como todas en lo mismo, de alguna manera. No estoy reproduciendo sus palabras, sino que la idea general. Y en este libro sucede exactamente lo mismo, y son con artistas que están trabajando actualmente. Entonces, como no te conocía, no te conocía como escritora, no te conocía como artista, y qué interesante tu trabajo, qué interesante ponernos en contacto. Entonces, por ejemplo, en este ciclo que organizó y que fue muy potente Javi Bañara, por ejemplo, Leslie y todas las artistas de las cuales les tocó escribir se organizaron entre ellas. Y también me interesa reconocer que hay otras artistas organizándose, y por ejemplo en esa línea me parece importante nombrar a las malditas precarias, que encuentro que es un nombre muy potente y que recoge esta idea de la maldita lisiada como de la cultura popular. Y hay algunas malditas precarias en el libro y otras malditas precarias no están en el libro, pero ellas también tienen como reconocen la importancia de este libro, de que estén sus compañeras, y también al estar sus compañeras uno reconoce que hay otras colectivas organizándose. O sea, creo que el libro, si bien no las incluye a todas, obviamente, del libro se desprenden todas estas otras iniciativas que están agrupándose, y que es una manera estratégica, porque también algo que el libro trabaja y que quiere dejar en claro es que no hay un arte de mujeres. Hay mujeres haciendo arte, pero no hay un arte de mujeres, y por eso mismo 10 núcleos, igual es harto, y podrían ser muchos más, y en estos mismos núcleos podrían estar trabajando el arte, o sea, podrían haber perfectamente producción masculina en esto, o sea, hecha por hombres, y bueno, las disidencias también están incluidas en el libro, porque a muchas de estas mujeres les interesa.
trabajar con las disidencias. O sea, son alianzas estratégicas, porque las personas disidentes, yo creo que incluso antes que muchas mujeres se dan cuenta cómo las oprime la norma patriarcal, porque en el fondo como no responden al binarismo de género, es más fácil darse cuenta de esas violencias. Y muchas veces las mujeres tienen naturalizadas esas violencias, entonces hay una toma de conciencia respecto de que hay un lugar secundario. Pero es como un proceso posterior que creo que a los cuerpos disidentes les toca vivir antes, justamente porque desde su familia que no los acepta, en cambio nadie tiene, o sea, como de adolescente nadie tiene problemas por el hecho de ser mujer, por ejemplo, en el ambiente familiar. Estoy hablando como del lugar de identificación. Entonces, estos yo siempre lo he pensado como estrategias de enunciación, estrategias de alianza, porque en el fondo tenemos que saber cómo sortear también estas invisibilizaciones y también la violencia que se ejerce sobre estos cuerpos por el solo hecho de ser estos cuerpos, o sea, como porque un cuerpo está asignado como mujer o como femenino, recibe violencia, es vulnerable, por ejemplo, en el contexto de la calle, o sea, como que estos cuerpos se sitúen en la ciudad los hace vulnerables a que cualquier hombre se sienta como con el derecho de decir algo sobre ese cuerpo, por ejemplo, o de agredir directamente porque le parece que ese cuerpo no está respondiendo a lo que él cree desde esta heterosexualidad obligatoria y desde el binarismo de género que debería ser. Eso. Karen, tú hablas también en tu texto sobre, bueno, esta contradicción, ¿no? Toda esta emergencia, toda esta posibilidad, toda esta bisagra que se abre, etcétera. Pero que sin embargo los números siguen reflejando esa subrepresentación. Bueno, las estadísticas tienden a tener esa conducta, pero lo interesante es que ya no es tolerable. Y tú lo señalas así, ya resulta intolerable y por lo tanto la eclosión que hemos atestiguado en los últimos años en Chile y en algunos lugares de América Latina, con sus bemoles y sus particularidades, complejidades, es algo que ya se instala, digamos, ¿no? Y desde ahí tú señalas, bueno, algo así como frente a la violencia, seremos guardianas del afecto y del cuidado, algo así, ¿no? Eh, entonces, ¿qué lugar tiene la violencia en la producción artística, Karen, en esta mirada latinoamericana, ¿no? Pero yo creo que hay violencias en muchos niveles, como ya se ha señalado, ¿no? Casi en todos los niveles, ¿no? Eh, Hay violencias, por supuesto, estructurales, ¿no? Que tienen que ver con toda esta larga herencia del patriarcado que se ha instaurado en nuestras conciencias, en nuestras instituciones, en los mismos conceptos como arte, ¿no? O historia, o pues incluso los mismos conceptos de hombre, mujer, masculino, femenino, todo esto de pensar el mundo como binario en términos sexuales o genéricos, pues tal vez es una de las formas más contundentes de violencia y las más difíciles de salir, ¿no? A pesar de pues todas las desconstrucciones teóricas y corpóreas que han habido y de representaciones que han habido en, pues, en las últimas décadas, pero también pues a lo largo de la historia, ¿no? Si vemos, si empezamos a rascar, ¿no? Sigue estando presente esta idea de, pues cuando van a ser un niño, pues dicen, va a ser niño, va a ser niña, o siempre como, es muy difícil salir de eso, incluso cuando escribimos sobre estos temas, ¿no? Y cuando producimos, pues, arte o textos o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, hay la violencia directa en relación con los cuerpos femeninos o identificados como feminizados, ¿no? O disidentes, no
no normativos, ¿no? Que pues es para mí como una representación justamente y una manera de ejercer esa violencia estructural y mantenerlo a través del miedo, a través de las restricciones, a través de pues tener en peligro la vida y literalmente al matar, ¿no? A las sujetas que están implicadas, ¿no? Entonces, creo que ahí frente a eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas como más importantes, pues, es tomar la voz, ¿no? Y el arte es una de las formas de tomar voz y también de juntarse, ¿no? Contra esas violencias, ¿no? Últimamente, pues, estuve justamente he estado en 2 actividades, una que era un trabajo con un encuentro y una exposición con un grupo de mujeres que están trabajando en libros de artistas textiles con respecto a la violencia de género a nivel muy personal en algunos casos, en otros casos a nivel social, ¿no? Y creo que cuando uno trabaja esos temas, como vuelve muy dolorosamente presente cómo siguen habiendo tantas trabas interpersonales, psicológicos, familiares contra enunciar, pues realmente las historias de violencia doméstica, interfamiliar, que, o bueno, de cuestiones de violaciones sociales, ¿no? Que, siguen siendo tan presentes en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, sí, dar voz, hablar de estas cosas, hablar de ellos sin pena, se podría decir, y además ir construyendo o haciendo posible que haya estrategias de resistencia en las familias, en nosotras mismas, en la sociedad contra esto, pues sigue siendo algo fundamental, ¿no? Y por otro lado, he estado en unas entrevistas con mujeres fotógrafas de la generación de los 70s, 80s, de una agrupación en México que se llama el Consejo Mexicano de Fotografía y dialogando sobre sus experiencias en ese contexto y tanto en su obra como en sus experiencias en esa agrupación, pues eh, han comentado tanto las violencias contra las estrategias plásticas, o sea, las resistencias a las estrategias plásticas, tanto en la fotografía como en el performance del canon, ¿no? A veces, como dijo una, el público que se queda sin palabras, o sea, sin palabras al ver articulado cosas o ver cosas que no se habían visto, ¿no? Y por otro lado, las maneras han hablado de las maneras sutiles de dentro de la comunidad artística, tanto de hombres como de mujeres, se hace menos, ¿no? Se hicieron sistemáticamente menos la obra de las mujeres y en particular las obras que se salían de las expectativas, que se salían justamente de lo que era permitido decir, ¿no? Entonces creo que sí, como que la violencia se manifiesta justamente en el no poder ser en tu cuerpo y en no poder hablar, ¿no? Sentir que no podemos hablar, que hay cosas que no podemos enunciar, este miedo a tener, a enojarse, este miedo a hablar de ciertos aspectos, de ciertas experiencias que han ocurrido de manera sistemática, estructural a lo largo de la historia, ¿no? Y justamente esa es como de las formas más fuertes de opresión, ¿no? Entonces, creo que en estas múltiples voces que están presentes en este libro son resistencias a estas violencias en todos esos diferentes campos que articulan, ¿no? Tanto en lo formal como en lo experiencial, en hablar de temas de las maternidades, de las violencias, de las formas de identificarse o vivir el cuerpo, ¿no? Creo que justamente al hablar de todas aquellas cosas
por múltiples razones no se consideraban que se podrían hablar de ellos en el arte, o en formas que no se consideraban que eran suficientemente dignas de pertenecer al arte con A mayúscula o a la historia del arte, y aparte de interpretarlas desde voces situadas que no pretenden articular el conocimiento con C mayúscula, ¿no? Sino construir una voz, un conocimiento a un concierto de voces, ¿no? Y a trabajar pues en conjunto para poder construir un libro en vez de decir yo voy a decir que es la historia y lo voy a plasmar. Creo que todas estas son estrategias contra las violencias y creo que es lo más importante, ir construyendo esas estrategias en conjunto para que finalmente esas estrategias, un poco como el lenguaje incluyente, se conviertan en prácticas, ¿no? Y dejen de ser algo raro y se conviertan, pues no sé si en normas, pero posibilidades de normas, ¿no? Que ahí no haya una norma, que no haya estas estructuras fijas o binarias, sino que se abre como justamente esa red de posibilidades como algo cotidiano, ¿no? Pues obviamente todavía no estamos ahí, pero creo que este tipo de trabajos y publicaciones pues nos ayudan en ese proceso. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido no solamente un agrado, sino muy, muy, muy interesante poder hilvanar estas ideas, por supuesto tenerlas a ustedes tres, reseñando estos procesos, reseñando la publicación, pero sobre todo reseñando este pensamiento situado, ¿no? Situado en el sentido de que tenemos un contexto, pero esos contextos también se entraman, se alambican. Muy agradecidas de poder haberlas tenido esta tarde, Varinia, María Iris, Karen, en esta conexión un poco rizomática también. No es menor señalar que estamos en distintos lugares y al mismo tiempo tejiendo juntas. Entonces, las dejamos invitadas para una próxima oportunidad. Nos faltará la ocasión y nos despedimos esta tarde con la convicción de haber podido darle voz a un hito, este libro, que es un testigo, ¿no? Un testigo de estos cambios de paradigma que muchas veces se reseñan, se entienden, pero hoy día se viven y se viven de una manera muy potente, y este libro y estas personas presentes constituyen ese hito que abre ventanas, que abre esas porosidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Irrupciones en el MAC. Gracias, Alessandra. Irrupciones, gran programa que nos ha acompañado durante toda esta crisis sanitaria. Y al MAC, un gran abrazo. Muchas gracias. Un gusto verlas y platicarlas con ustedes y escucharlas. Y bueno, pues nos seguimos viendo, aunque sea por estos medios, y ojalá algún día en persona. Sí, yo también quiero agradecer porque las instancias para hablar siempre se agradecen, para discutir, para hilvanar, como mencionaba Alessandra. Así que gracias a todo el equipo que hace posible también Irrupciones, y también agradecer a Varinia y a Karen por su generosidad siempre y por estar dispuestas a discutir. Eso. Irrupciones es producido por Anilla, unidad del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Nos escuchamos en una próxima edición.